Buenos días, mi nombre es Freddy Mendoza, soy estudiante de la Universidad José Antonio Páez. Actualmente me encuentro cursando la carrera de Ingeniería Mecánica. El día de hoy le voy a hacer una pequeña exposición o una explicación acerca de un mapa mental realizado por mi persona referente a la unidad 2 de la materia neumática e hidráulica. Ok, empezaré eh, explicando el área o la ramificación de color rojo dedicada a las bombas de desplazamiento positivo. Ok, primero, ¿qué son las bombas de desplazamiento positivo? Las bombas de desplazamiento positivo son una rama de clasificación de las bombas en general. Otra de estas ramas son las bombas centrífugas o rotodinámicas. Las bombas de desplazamiento positivo, a diferencia de las bombas rotodinámicas, que su principio de funcionamiento es la ecuación de Euler, las bombas de desplazamiento positivo, su principio de funcionamiento es el principio del desplazamiento positivo, que no es más que debido a un determinado volumen generar presión sobre o mover un determinado actuador debido a la variación de volumen en una cámara de alguna distinta bomba. Ok, a diferencia de las bombas rotodinámicas, las bombas de desplazamiento positivo generalmente se utilizan en áreas donde se generen grandes cantidades de presión. Tomémoslo así: cada ramificación de bombas tiene un área de trabajo específico. Por ejemplo, las bombas rotodinámicas, que son aquellas bombas que tienen una forma general o especie de caracol, donde esa es la carcasa donde se encuentra el difusor. Estas bombas rotodinámicas, basadas en la ecuación de Euler, estas son utilizadas en trabajos donde se necesitan grandes cantidades de caudales, como por ejemplo sistemas de riego o abastecer un tanque en algún depósito, entre otras muchas aplicaciones. Las bombas de desplazamiento positivo, su área de trabajo fundamental son, como había dicho anteriormente, son áreas donde se necesitan grandes cantidades de presiones, generalmente en sistemas de carga pesada, sistemas neumáticos e hidráulicos, combinación con sistemas hidráulicos. También se utilizan debido a que estas pueden manejar flujos distintos al flujo habitual que es el agua. Por ejemplo, fluidos que sean corrosivos, fluidos que sean contaminantes, que sean tóxicos para el ser humano, fluidos que tengan cualidades como alta viscosidad, como por ejemplo el petróleo. Es por ello que se utilizan mayormente se utilizan también en áreas donde hay centrales químicas, debido a la implementación de distintos procesos químicos para la elaboración de X sustancia química. Ok, dentro del área de las bombas de desplazamiento positivo o la clasificación se encuentran las bombas de paleta, las bombas de engranaje, que en este se encuentran las bombas de tornillo, y las bombas de engranaje recto, helicoidales o recto internos y externos, y las bombas de pistones. Estas se clasifican debido o de acuerdo a su construcción y su diseño. Ok, empezaré hablando sobre las bombas de pistones. Las bombas de pistones son aquellas o son las pioneras en las bombas holohidráulicas, debido a que su funcionamiento, para no decir que es el mismo, es muy similar a los actuadores hidráulicos, en donde generalmente estas son reversibles. Su fluido, el fluido de trabajo, que en este caso es aceite hidráulico, esta genera la variación del volumen genera movimiento o trabajo en un pistón cilindro hidráulico. Estas bombas tienen pueden generar presiones muy altas de hasta 400 bar. Pueden tener un rendimiento en condiciones óptimas de hasta 95% de eficiencia. Y estas se clasifican en su subclasificación. Estas se pueden clasificar en bombas debido al diseño de los pistones. Pueden ser bombas de pistones en estrella, pistones en línea o pistones en plano. Estas pueden tener 1, 2, 3, 5, 6 o hasta 10 pistones. Estas generalmente tienen un caudal un poco bajo comparado con otros tipos
de bomba, generalmente comparado con bombas rotodinámicas. Ok, ahora hablaremos sobre otra ramificación que son las bombas de paleta. Las bombas de paleta generalmente son bombas excéntricas. Recordemos que la excentricidad en un elemento mecánico es que este tiene un comportamiento o un dispositivo que no está en su centroide, o sí, generalmente que no está en su centroide. Gracias a esta excentricidad se genera un vacío en la cámara, y gracias a que las paletas en algunos casos poseen resortes, el movimiento giratorio impulsado gracias a un motor de combustión interna, un motor eléctrico, es capaz de mover las paletas e impulsar, por así decirlo, el fluido de trabajo en el área o sea, en la parte de la carcasa, gracias a la excentricidad que existe en este dispositivo, generar presión en la cámara y impulsar este fluido para que sea un fluido de trabajo en el sistema neumático en este caso. Ok, ahora explicaré la otra ramificación o la otra área, que son las bombas de engranaje. Generalmente hay muchos tipos de bombas de engranaje. Quise destacar las bombas de engranaje de tornillo y las bombas de engranaje recto externo, porque también existen bombas de engranaje recto, bombas de engranaje helicoidal, bombas de engranaje recto interno y externo. Ok, hablaré un poco sobre las bombas de engranaje de tornillo. Las bombas de engranaje de tornillo no generan perturbaciones en el fluido, pueden ser de 1, 2 hasta 3 tornillos. Puede ser impulsado tanto en un motor eléctrico, un motor de combustión interna. Generalmente el fluido genera un flujo axial gracias a su ángulo de hélice, que es el ángulo que es construido este tipo de engranaje. Posee rendimiento de 80 a 90%, es distinto el tipo de fluido que trabaja, dependiendo de las condiciones en que esté trabajando. Lo inusual de este tipo de bombas de tornillo es que son muy silenciosas, y estas pueden ser acondicionadas, su cámara puede ser acondicionada para que eh, tenga agentes que refrigeren o que calienten el fluido de trabajo. Esto es debido a que generalmente las bombas de tornillo son las más utilizadas en redes de distribución y recolección de petróleo. Son las más utilizadas cuando se trabaja con petróleo, debido a que el petróleo tiene distintas etapas en donde este se refina para encontrar los productos que utilizamos hoy en día, los cuales son tales como el gasoil, la gasolina, el queroseno, entre otros. Estos distintos tipos de procesos de refinación necesitan de una que otra transferencia de calor, donde esta bomba de tornillo, pues su cámara puede ser recondicionada, como yo lo había dicho anteriormente, para tanto enfriar el fluido de trabajo o para calentar el fluido de trabajo. Recalquemos que las bombas de tornillo, o en general las bombas de desplazamiento positivo, no trabajan con fluido, generalmente no solamente trabajan con aceite hidráulico, también puede trabajar, como en este caso, con petróleo, sustancias químicas con distintos tipos de densidades y viscosidades. Por ejemplo, las bombas peristálticas se utilizan para trabajar con materiales muy espesos, una densidad muy grande y una viscosidad muy grande, donde en esta área de funcionamiento, trabajar con fluidos, vamos a llamarlo raros, que no tengan densidades muy similares a la del agua y viscosidades raras, que no se que puedan acumular grandes tensiones debido al esfuerzo cortante. Las bombas de desplazamiento positivo son las más justificadas o las más encargadas en este tipo de trabajo. Ok, ahora hablaré un poco sobre las bombas de engranaje. Las bombas de engranaje son las más utilizadas en el día a día o en la industria, debido a que estas bombas son las más económicas, por así decirlo, o su costo no es tan alto comparado con otro tipo de bombas de desplazamiento positivo. Estas están configuradas, pues están, por decirlo así,
estructuradas por un piñón que mueve un engrane, donde gracias a que su módulo, su paso de metal, el ancho de la cresta es igual, este tiene un acoplamiento perfecto y es movida gracias a una velocidad angular y genera un esfuerzo tangencial. O es movida gracias a la fuerza tangencial, por así decirlo. Generalmente, el principio del funcionamiento es que los engranajes engranan gracias a su potencia transmitida por el motor y a su construcción debido al ángulo de presión, y esta crea un vacío expulsando el aire, y gracias a la presión atmosférica esta es capaz de ejercer presión sobre el fluido y hacer que este se introduzca hacia los engranes, en donde en el medio no es capaz de pasar el fluido, sino que tiene que pasar por la cámara, acumulándose en el depósito de salida, generando grandes presiones para generar su trabajo y activar distintos o realizar distintos trabajos. Cabe recalcar que en las bombas de desplazamiento positivo no es necesario variar el caudal para aumentar la presión. En las bombas centrífugas rotodinámicas sí. Ok, ahora hablaré un poco sobre las válvulas de presión. Las válvulas de presión son muy importantes y los quise destacar en esta exposición debido a que son las encargadas de distribuir la energía en forma de presión para accionar o limitar el proceso con distintos actuadores. Generalmente es la que se encarga de distribuir la energía y la actuación de distintos actuadores. Ok, hablar un poco sobre los filtros. Los filtros tanto en la neumática como en la hidráulica son muy esenciales para mantener el sistema libre de impurezas. Estas impurezas generalmente son gracias a la suciedad, gracias a la corrosión o a la erosión, que impiden el funcionamiento óptimo en los circuitos internos. Generalmente en este mapa mental quise recalcar o exponer tres tipos de filtración, que es por profundidad, magnética y superficial. La superficial generalmente es un filtro de celulosa, polímero o papel que se encarga de mantener partículas alejadas. La filtración por profundidad es más complejo, ya que tiene distintas capas y no deja que el fluido sea contaminado por agentes externos. El magnético es utilizado mediante un filtro o un imán que genera un campo magnético. Este es utilizado para atrapar materiales ferrosos. Recordemos que los materiales ferrosos son buenos conductores del flujo magnético, y debido a que el filtro genera un campo magnético, estos se atraen gracias a los estudios o la ley de Faraday, que fueron estudios previos a la utilización del magnetismo para distintas aplicaciones. Generalmente se encarga de mantener libre el circuito agentes ferrosos o partículas ferrosas. También este mapa mental quise recalcar o exponer algunos de estos agentes fabricantes o grandes fabricantes de las bombas hidráulicas, las cuales son Sidex, Ectron y Aro. Hay una lista muy grande, pero quise resaltar esto en este mapa mental debido a que estos aportaron con grandes estudios muy importantes en el mundo de la hidráulica y la neumática. Bueno, esto ha sido todo. Me despido.